Me gustaría aprovechar para aclarar mi opinión respecto al tema del extremo, respecto al tema de Rafinha y Dembélé. Porque sí, yo no me canso de repetir y pedir que Dembélé renueve, porque considero que es la opción más inteligente para el Barça, la mejor opción. Algo que sinceramente creo que no debería ser ni necesario explicar o argumentar, ya que es más que evidente, uno, que si el futbolista no continúa, el Barça no va a sacar absolutamente nada por su salida. Y si continuaría un futbolista que tiene un valor de mercado en estos momentos de unos 30 millones de euros, que en un buen Barça puede duplicar o hasta triplicar, o vete tú a saber, su valor de mercado, y que además continuaría en el Barça con un salario ajustado a la realidad actual del Barça, ¿no? Hemos visto esos artículos de información donde se habla que la oferta sería de 6 millones de euros netos. El jugador reduciría, perdón, en unos 4 millones de euros su salario anterior. Se pondría en la escala de Ansu Fati y de los 10 millones que cobraba antes pasaría a cobrar 6. Entonces, para mí son todo ventajas. No le veo ningún sentido a que no continúe más teniendo en cuenta que Xavi apuesta por él. O sea, esas dudas que yo mismo comenté, ¿no? En el momento en el que se hablaba más en serio de su renovación, hace mucho tiempo me refiero ya, ¿no? Hace cosa de un año, donde había que plantearse si el jugador debía salir y para intentar coger algo de dinero o renovarle. Y ya comentaba que a mí me daba miedo que el futbolista ahora de repente dejara de tener lesiones y luego, una vez renovado, pues pasáramos de nuevo a las lesiones y a los problemas y tal. Si Xavi ha visto en el jugador profesionalidad, compromiso y que es un buen profesional, cosa que Setién ya lo había dicho, ¿no? A pesar de que nunca pudo llegar a contar con él porque se lesionó justo antes de entrar en su primera convocatoria con Setién. Venía de una importante lesión. Setién lo vio entrenar, ya estaba metido en dinámica de grupo, pero se lesionó justo antes de poder contar con él. Y Setién también pues fue testigo de que el jugador pues lo da todo y entrena muy bien, según palabras de Setién, según palabras de Xavi. Entonces, si ellos lo dicen, yo me lo creo. Yo me lo creo. En el caso de Xavi, alguno dirá, bueno, pero es que, ¿qué va a decir el entrenador? Pero no es solo que lo digan, sino que además Xavi ha demostrado que siempre que lo ha tenido disponible lo ha hecho jugar de titular y los partidos completos y jugando, incluso podríamos decir, jugando para él, ¿no? Entonces, para mí es bastante claro que Dembélé que sería una fantástica noticia para el Barça que Dembélé continuara. Eh, Sobre todo porque si continuara, deberíamos ahorrarnos el dinero por Rafinha. Yo sigo a día de hoy con las dudas, ¿no? Porque leo algunas informaciones que dicen que no, pero aunque continúe Dembélé, Rafinha también ficharía. Hombre, yo no digo que no se puedan encajar los dos juntos. Claro que puede jugar Rafinha a la banda diestra y Dembélé en la zurda. Eso sí, Ansu Fati entonces, ¿qué pasaría a ser 9? Porque para mí el más insustituible de la delantera es Ansu Fati. Si bien sí que es cierto que estamos en una época donde todavía existe mucha incertidumbre, ¿no? Con el estado físico del jugador y aún tiene que demostrar que esas lesiones han quedado atrás. Lo que son las cosas, hace un año y medio veías a Ansu Fati y dices, es una realidad, no tiene lesiones, y veías a Dembélé y decías, este tío está lesionado siempre, y ahora es un poco al revés, ves a Dembélé y te parece una realidad que ha dejado atrás las lesiones, y Ansu Fati pues genera más dudas. Esperemos que pronto pues Ansu Fati puedas despejar todas esas dudas y tal, pero claro, puedo llegar a entender que Xavi piense eso, ¿no? Decir, no, ¿y qué pasa si se lesiona Ansu, tal? Bueno, yo aún así o ficharía a Rafinha y no. Si fichas a Rafinha, Dembélé fuera de aquí. O sea, así de simple. Yo, para mí, lo que no puede ser es que fiches a Rafinha por un dineral y que luego no vaya a ser titular indiscutible. Eso para mí sería lamentable. Lamentable. Sería volver un poco a lo mismo. Volver un poco a lo mismo. Porque, ¿a qué me refiero? Pues, como bien comentasteis alguno de vosotros el otro día en la caja de comentarios, yo ya dije que estaba esperando a que se produjeran acontecimientos y de momento no se han producido. Pero me lleva a pensar que lo de Rafinha va muy en serio el hecho de que el Chelsea al final no lo haya fichado por ahora.
ya que Fabrizio Romano aseguró que había un acuerdo total con el Chelsea, ¿no? De 75, o sea, con el Leeds, de 75 millones de euros entre el Chelsea y el Leeds. Y si tienes el acuerdo con el club, ¿por qué se supone que Rafinha todavía no fichó? Pues parece bastante evidente que el Leeds está en una situación complicada por la voluntad del jugador y que el Barça podría, de alguna manera, con cantidades entre los 50 y 60 millones de euros, me imagino que incluso más variables, o sea, fijaos la cantidad que va a tener que pagar el Barça, y con una cantidad como esa, mira, yo no me he cansado de repetirlo con Dembélé, con Coutinho, con Griezmann, con quien sea. Cuanta más dinero inviertes en un jugador, este jugador por el que inviertes tiene que ser titular indiscutible, tiene que tener continuidad, y si no, no haberlo fichado. Y si no, no haberlo fichado. Lo que no puede ser es que gaste 60 millones de euros o 50 millones de euros o no sé cuánto para que luego no sea titular indiscutible y esté, bueno, el que mejor esté, si llega Rafinha y es su primer año y se tiene que adaptar y llega sin hacer pretemporada y ve la presión que hay en el Camp Nou y esto y aquello y dice, bueno, pues al final lo haces fracasar. Lo haces fracasar. Y repito que era un futbolista que hace nada en su valor de mercado estimado estaba en 35 millones de euros y lo han subido a 45 o 50 o como esté ahora, es por las cantidades que se están comentando en prensa, no por otra cosa, porque hay una inflación sobre el jugador. Con Tchouaméni hicieron exactamente lo mismo, cuando vieron que en la puja se movían 80-100, quizás por no parecer en plan, no, mira qué desfasado está Transfermarkt, o estos portales, ¿no? Y no estaban desfasados, para mí estaban en lo correcto. Rafinha es 35 y Tchouaméni deberían ser 40. Pero evidentemente si empiezan a pujar y a subastar, pues esto hay una inflación que produce que el precio se vaya totalmente de madre, ¿no? Como se suele decir. Entonces, para mí, si el Barça paga por Rafinha, si realmente está pensando en pagar y en apostar por Rafinha, Dembélé no debe continuar de ninguna manera, incluso aunque acepte en el mismo momento en el que sea oficial que has fichado a Rafinha, oye, se acabó, os retiramos la oferta e ir a paseo por ahí. Yo es lo que haría, sin ningún tipo de dudas, vamos, pero que sin ningún tipo de dudas, porque con Rafinha, Ferran, Lewandowski iba a decir, a ver, fichado no está, pero se supone que el club va a intentar y va a darlo todo, ¿no? Por intentarlo. Aubameyang, Ansu y Abde, ya ni siquiera estoy contando a Memphis, o sea, pues con estos jugadores deberías tener de sobra. De sobra. ¿Qué vas a tener? Es que con Rafinha, Dembélé, supongamos el caso de que fichas a Rafinha y consigues fichar a Lewandowski. Entonces es Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Aubameyang, Ansu, Ferran, Abde. Que Abde ya se quedaría directamente sin sitio y sin oportunidad. Eso para empezar. Y luego, Ferran, ¿qué decir? Ferran lo iba a tener muy complicado para poder jugar y costó 55 kilos. La suerte con Ferran es que cumplió 22 años el otro día y hay recorrido. Hay recorrido, hay margen. No es necesario tampoco que triunfe desde el segundo uno. Puede entrar poco a poco, lo que sea. Pero en todo caso, para mí esta es una configuración de delantera, el Rafinha, Dembélé, todo esto, excesiva. Yo una vez escuché a Xavi, no recuerdo ahora cuál fue la entrevista o si lo leí o qué, pero me acuerdo perfectamente que Xavi dijo que había que tener una plantilla con posiciones dobladas y todo esto. A mí esto me preocupa, la verdad, que dijera eso. Porque dijo que en la época del buen Barça y tal, que habíamos tenido las posiciones dobladas, que tal. Eso es falso. O sea, esto es falso. ¿Desde cuándo? Mírate la delantera 2008-2009. Messi, Eto'o, Henry. Suplentes, Gleb, que ni siquiera era un extremo derecho puro, sino más bien un volante. De hecho, creo que Guardiola lo trajo más para ser interior, o una mezcla, una especie de Bernardo Silva si lo fichas, ¿no? Te puede jugar como interior, te puede jugar tal. Era más un volante de 4-4-2, de banda, que un interior. O que un extremo. Pero podía jugar en ambas posiciones, desempeñando funciones asociativas, creativas y de desborde. Pero era Gleb, era Bojan y era... ¿Quién era el otro jugador? Gudjohnsen, que también podía actuar como 9. Y para Henry ni siquiera había un sustituto fijo. Jugaba Iniesta ahí cada X tiempo, o podía jugar Gleb también. Pero no había un reemplazo fijo. Tú compara esa delantera con lo que acabo de comentar. Una delantera como esa es mucho más fácil de llevar que una delantera como la que estoy comentando. El centro del campo del Barça.
Era Xavi, Iniesta, Busquets, perdón, Touré, Xavi, Iniesta, Touré, Xavi, Keita. Y a veces, como digo, Iniesta jugaba en la delantera, dando descanso a Henry, dando descanso a Eto'o, y pasaba Henry a ser 9 también. Esto se vio pocas veces, tampoco que se viera mucho, pero jugaban ahí estos jugadores. A veces jugó Good Johnson, a veces jugó también Sergio Busquets, que en esa primera temporada jugó algunos partidos como interior, pero no, ni Good Johnson ni Sergio Busquets eran realmente centrocampistas que tú digas, no, es que estos son claramente son una competencia directa para Xavi Iniesta. No lo eran. Busquets sí lo era para Touré, como finalmente fue, y acabó ganando la posición y provocando la salida de Touré ya, al no estar contento con su papel en el Barça, de titularidad discutida. Y Keita sí, Keita era el tercer centrocampista para 2 posiciones, eso es lo normal. Está Xavi, está Iniesta y está otro, Keita. Y luego otros que puedan dar por ahí, ya digo, Johnson un poco por aquí, Kleb un poco por allá, Busquets tal, complementario. Pero esto de no, hay que tener super nivel, posiciones dobladas, el Barça nunca lo tuvo esto, nunca. Y en la temporada 2010-2011 tampoco. Si el Barça tenía el equipo que nos lo conocemos de memoria, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Messi, Villa. ¿Quién eran los suplentes en aquella temporada? De Pedro, Messi, Villa. Jeffrey, Bojan. ¿Quién era? Es que no había. Y en el centro del campo, ¿quién era la competencia de Xavi, Iniesta y Busquets? Keita seguía estando ahí. ¿Quién era el otro? Estaba Felay, por cierto, que fue decisivo en aquella Champions con aquella jugada en el Bernabéu, ¿no? Del 0-1 de Messi en banda allí. Y entró desde el banquillo, tal. Bueno, la cuestión es que esto de es que hay que tener un super equipo con posiciones dobladas. Yo no me he cansado de repetir, e insisto, en la importancia de tener plantillas de una longitud equilibrada. Ni muy largas, ni muy reducidas. Porque consta que es difícil, ¿no? Porque claro, si tienes una temporada con muchas lesiones e hiciste una plantilla más tirando a reducida o incluso demasiado reducida, estás jodidísimo. Pero claro, es que también si haces una excesivamente competitiva, volvemos a aquello que comentó Guardiola, y que, bueno, yo a lo largo del fútbol lo que he visto le da toda la razón, que es que cuando tienes una plantilla con muchos cracks, con mucho talento, empiezan a existir jugadores en el banquillo que no están contentos, no rinden por debajo del nivel, hay problemas en el grupo, se forman bandos y no... Sí que alguno puede decir, no, pero es que eso fomenta la competitividad. Sí, sí, eso está bien, por supuesto que sí, pero, hombre, yo lo de Dembélé, Rafinha no lo veo para nada, ¿eh? O sea, si renueva Dembélé, yo no ficharía a Rafinha ni de broma. Y si fichas a Rafinha ya, quítale la oferta de renovación o de fichaje, de incorporación o de lo que sea a Dembélé inmediatamente. O sea, en el momento en el que dices, no, pues ya tengo el acuerdo con el Leeds, fuera, se acabó. Se acabó. Tuviste tu oportunidad, llevas haciendo aquí estas cosas raras. Iba a decir una expresión bastante irrespetuosa, ¿no? Con los indios, que siempre me sale eso de hacer el indio. Pues llevas haciendo cosas raras desde hace mucho tiempo y tío, o renueva o aire. O sea, ¿qué estamos de coña aquí o qué? Y lo digo yo, que insisto, ojalá renueve el jugador. Para mí la mejor opción para el Barça y para el jugador es que renueve. Que no quiere renovar, pues hombre, ya se está pasando. O sea, va con demora toda la semana de entrenamiento tirada a la basura. Tirada a la basura. Y esto no puede ser. Si el Barça puede fichar a Rafinha, hombre, evidentemente lo suyo es esperar a Dembélé, pero siempre y cuando no vayan a fichar a Rafinha. A mí me parecería extremadamente absurdo el esperar por Dembélé y tardar luego con Rafinha, o sea, y hacer luego, no sé, yo es que no le veo ningún sentido, porque lo de Rafinha lo puedo entender desde el punto de vista de, bueno, claro, que si se va Dembélé no tenemos ahí un futbolista de un nivel similar. Rafinha es un jugadorazo, a mí me encanta. Y el precio, ya digo, si al final acabamos pagando 55 y variables, me parece que lo del Leeds es, bueno, o sea, indignante. Indignante. Pero aún así, me parece un jugadorazo y me encantaría si llega al Barça. Ahora, yo quiero que llegue para jugar.
para jugar, para ser titular, para ser protagonista. Porque para compartir titularidad o minutos con Dembélé, pues no estoy de acuerdo. Y además, el pastón que cuesta Rafinha, con ese dineral te puedes ir a por puedes ir a por Koundé, o por Timber, o por cualquier otro central, Koulibaly, etcétera. O puedes ir incluso, si tienes algo extra, puedes ir incluso, por supuesto, a intentarlo de Bernardo Silva, que insisto que también puede jugar en esa posición. Si bien no es lo mismo que Dembélé, no es un extremo puro, evidentemente. Tampoco Rafinha es un extremo puro como tal. Pero sí que ambos son dribladores, ¿no? Rafinha, Dembélé, futbolistas de dribbling. Bernardo Silva tiene, por supuesto, capacidad de dribbling, de desborde, pero es más, pues un poco como Iniesta cuando jugaba en la línea delantera. Pero con más capacidad todavía de desborde en el caso de Bernardo Silva, más ofensivo, tiene más gol, ¿no? Bueno, yo es lo que opino. Yo sería uno u otro. Los dos no lo veo. No lo veo y me parece un error. Más teniendo ahí a Abde, que es un chaval que, bueno, yo entiendo que no es una realidad. Ha jugado en Segunda B, ha hecho muchas cosas interesantes en Segunda B, goles, jugadas. Goles tampoco tantos, pero sí que ha generado muchas asistencias terminadas en gol o no terminadas en gol. Por mucho que el término asistencia parece que solo se considera cuando el balón entra. Pero yo siempre diré que estoy en desacuerdo porque, a ver, si a ti un compañero te habilita totalmente y te deja solo ante el portero, que luego la metas o no depende de ti. Yo la asistencia te la he dado. O sea, otra cosa es que tú seas luego un paquete y falles, o seas un crack y la metas. Entonces, bueno, crack, estés más acertado o menos, ¿no? En un momento puntual. Abde ha hecho muchas de esas, de irse de uno, de dos, de tres y dejar un balón a un compañero, generar mucho peligro. Y ya dije que en Segunda División B es complicado hacer ese tipo de jugadas y acciones porque te dan de patadas, son campos complicados, rivales que te lo ponen muy difícil. Y en un Barça B que no es tan dominador como puede ser el Barça en Primera División, con mejores campos y mejor fútbol, ¿no? En el primer equipo demostró contra el Español, contra el Villarreal, contra Osasuna, haciendo partidazos, mostrando desparpajo, velocidad, calidad técnica. Yo desde luego creo que como suplente es un buen suplente, es un buen recurso. Y con Rafinha, Abde más Ferran, que puede ser otro recurso más, e incluso Collado, que es que esa es otra, es que luego le cierras la vía totalmente a Collado. Cierras completamente la puerta. Y no, a mí no me gusta esa idea, la de cerrarle la puerta a Collado. Yo prefiero un Rafinha Abde. Es que no es Rafinha Abde Collado, es Rafinha, Ferran, Abde y Collado. O sea, ¿para qué quieres a Dembélé también? O sea, es que no. Aparte de que por mucho que Dembélé sea 0 euros, tienes que pagar esa pasta de la ficha, que son 6 millones de euros netos, que te lo puedes ahorrar y reduces masa salarial. Y si renuevas a Dembélé, ¿para qué vas a gastar 60 millones de euros más otros 6 millones? Que dicen que sería lo que cobraría Rafinha. Rafinha vendría a cobrar lo mismo que Dembélé. Yo imagino que están esperando. Están dándole la oportunidad a Dembélé porque Xavi así lo ha pedido. Cosa que me parece lógica y normal. Es que es lo más inteligente. Y si dice que no, irán con toda por Rafinha. Lo que pasa es que, claro, eso lo está viendo también el Leeds. Y si Dembélé dice que no, el Leeds dirá, pues entonces 60, 65, tal. No es fácil para el Barça, pero bueno, yo sobre todo lo que espero es que no sea cierto lo de que pretenden que Dembélé continúe y al mismo tiempo fichar a Rafinha. Pues yo no le veo sentido, yo no le veo ninguna lógica a eso. Ninguna. No voy a negar que si tenemos a los dos, dirá, pues qué equipazo, ¿no? Qué delantera y tal. Pero creo que se podrían perjudicar el uno al otro. Rafinha perjudicarle a Dembélé y Dembélé perjudicarle a Rafinha porque al final alguno de los dos en fases de la temporada no tendría continuidad. No tendría continuidad. Entonces, bueno, habrá que esperar para ver qué decisión toma el Barça, pero sobre todo, ya digo, espero que sea o uno u otro. Y en el caso de Dembélé, que hoy estamos viendo a Sissoko, que ha ido a Milán a ofrecerlo por ahí al Inter, ¿no? Y tal, me imagino que el tío, con tal de conseguir la comisión, pues lo que sea, ¿no? Bueno, me imagino que se lo ha ido a ofrecer al Inter y es posible que al Milan también, ¿no? Bueno, no sé. Es bochornoso lo que están haciendo. Lo que están haciendo es lamentable.
Pero el Barça evidentemente está en la situación económica en la que está y Dembélé es un jugador importante y necesitamos de estos jugadores. ¿Tienes la opción de Dembélé o la opción de aflojar 60 millones de euros por Rafinha? Y 60 millones de euros no es ninguna broma. Es un dineral. Es un pastón. Y más cuando tienes otros objetivos que te gustaría cumplir. Para mí, bueno, el tema es muy claro. Si Dembélé decide continuar, lo siento por Rafinha, su implicación, su deseo de jugar en el Barça y todo esto, pero para mí, sintiéndolo mucho, no debería venir. Porque es mucho dinero y ese dinero debería ir o para Bernardo Silva o para el central o para lo que sea. Que decir Lewandowski, que es, ya digo, debería ser la prioridad número 1. Lo voy a dejar aquí. Os animo a que en la caja de comentarios os vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.